Entonces, en términos muy escuetos, muy generales, ¿qué hemos hecho esta semana, después del lunes que realizamos retroalimentación del taller pasado? El documento lo subo hoy, Mariana, después de la clase, dado que hoy lo terminamos. Entonces, hicimos una explicación de la transición en términos ideológicos y socioculturales del individuo griego, heleno, ¿sí?, hacia el individuo romano. Explicamos más o menos cómo fue ese periodo de transición, explicamos el contexto romano, ¿sí? Y básicamente lo que pudimos entrever es que esa cultura se gesta sobre las bases, se funda sobre las bases, se erige sobre las bases de la cultura griega, ¿sí? Y que el ámbito político es pues una de sus prioridades, ¿cierto? Hablamos pues de Alejandro Magno, hablamos de cómo se instaura la Primera República, de cómo luego se deviene en un imperio y de cómo toda esa serie de principios clásicos griegos se viralizan por la vasta extensión de ese imperio, aunque hasta cierto punto lo que hacen los romanos es modificar o tergiversar, si se quiere, parte de los ideales griegos, aunque siempre va a estar presente como lo más esencial, ¿cierto? Bueno. Bueno, ya alcanzamos a hablar de la literatura, ¿sí? Y también hicimos una distinción entre literatura latina y romana, ¿sí? Que eso es quizás una de las cosas más importantes para no irnos a embolatar. Literatura latina es mucho más vasta, más extensa, llega incluso a zapotear un poquito de la modernidad, y la romana se restringe expresamente pues a la civilización romana, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el documento. Alcanzamos a abordar el teatro, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Yo recuerdo que les expliqué este asunto de la comedia y de la tragedia. ¿En qué contexto era más relevante la tragedia? ¿En el griego o en el romano? En el griego, en el romano era la comedia. La comedia, ¿cierto? Y se empieza a vincular al público, ¿sí? O sea que esa sería otra de las distinciones. Si yo les preguntase por cuál serían las diferencias entre del teatro entre el periodo griego y el romano, de entrada sería la relevancia de la tragedia y de la comedia, cuál es más importante para cada uno de ellos, y el papel que tiene el público, ¿cierto? Porque bien sabemos que en el teatro griego el público simplemente se limitaba a ver, ¿sí? No salían de ese rol de espectadores, en cambio vemos que aquí en el ámbito de la comedia romana sí se vincula al público, ¿cierto? Bueno, vamos ahora con la importancia. Natalie, primer párrafo. La historia griega nos ha dejado grandes ideas universales y las bases de nuestro pensar, mientras que tiempo después Roma fue quien las propagó por el mundo gracias al Imperio Romano. Eso. Entonces, esas bases sobre las que se erige nuestro pensar se deben en buena medida a la civilización romana y más allá de eso, a la cultura griega, ¿cierto? La cual es prácticamente la semilla de la cual va a germinar toda la civilización romana, ¿sí? Que nunca se nos olvide pues esa parte. Es como si fuesen eslabones de una cadenita, ¿cierto? Mariana, el mundo actual occidental. El mundo actual occidental en gran medida está formado a base a la tradición romana, la forma de entender la vida, los derechos, el cristianismo, las costumbres y, más importante, el idioma derivado del latín. El idioma principal de la literatura de la época y por lo tanto de nuestra lengua, todos son elementos de gran importancia para nuestro presente. Bueno, les llegaron como 50 mensajes ahí. Espero que no sean entre ustedes escribiéndose bobadas, ¿cierto? Lo ideal es que estemos atentos a la clase. En fin. Entonces, los aportes fueron significativos, ¿cierto? Son sustanciales, ¿sí? Buena parte de lo que se conoce como el mundo occidental se debe
a la sociedad romana y en esa medida a la sociedad griega. Y claro, como nosotros somos un pálido reflejo, muy, muy pálido, palidísimo, de la sociedad europea, entonces, en cierta medida, también nos debemos a este par de culturas, ¿cierto? No en vano estamos hablando en este momento castellano y español y no otro idioma. ¿Sí o qué? Bueno. Además que estamos estudiando literatura romana, pues no lo veríamos si no fuese nuestra competencia hasta cierto punto. Lo que sigue. Labrador. Los Los romanos. romanos generalmente fueron originales cuando nos referimos, ¿sí se me escucha? Sí. Sí. Cuando nos referimos al arte, ya que después de la conquista de Grecia en el siglo II antes de Cristo y creando uno de los mayores imperios de la historia, se enfocaron en imitar y adaptar la literatura griega, siempre con el objetivo de mejorar el modelo cultural anterior. Eso. Entonces miren que en un inicio las pretensiones, si bien eran imitativas, ¿sí? De asimilación, ellos tenían el firme propósito, convicción de mejorarla, ¿cierto? ¿Mejorarla con qué? Pues con sus propósitos sociopolíticos, ¿sí? Entonces, ¿a qué será referencia cuando hablamos de un modelo cultural? ¿Qué es un modelo? Cuando hablamos de un modelo, normalmente hacemos referencia como al arquetipo de algo, ¿cierto? Por ejemplo, un modelo de buen estudiante es algo a lo que todo estudiante debería aspirar, ¿cierto? Entonces, si hablamos de modelo cultural, ¿qué será? La organización y los valores de la gente, ¿no? Exactamente, muy bien, Labrador. Entonces, claro, un modelo cultural que se propagaba y se viralizaba a punta de literatura. ¿Sí se escucha bien? ¿O me escucho ahí como si fuese una psicofonía? Suave. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más despacio a ver si así. Entonces, lo que se hacía era, mediante la literatura, viralizar o propagar toda esta serie de principios, de costumbres, de creencias que un ciudadano modelo, a los que un ciudadano modelo debería aspirar, ¿cierto? Entonces, el buen ciudadano romano, ¿sí? Tenía que tener determinada forma de pensar, determinado modelo de conducta. Todo eso se viraliza y se socializa mediante la literatura, ¿cierto? Como vimos al inicio de la clase pasada, la literatura pasa a ser una especie de herramienta de servidora del Estado, ¿sí? Bueno. Aquí, Laura. De esta forma podemos encontrarnos con una literatura de asimilación, de parecidos especialmente en el teatro, la filosofía y la lírica, pero también de cierta innovación, mayormente en la prosa, que evolucionó con una brillantez única durante la época de oro. Listo, gracias. Bueno, vamos con los temas recurrentes. De entrada, ¿cuál podemos asumir que es uno de esos temas recurrentes según todo lo que hemos estado hablando? ¿Cuál era una de las principales preocupaciones de la civilización romana? ¿Qué ámbito? No, ninguno. Lo político, ¿cierto? El ámbito político, ¿sí? Bueno. Avendaño. ¿Me escucha, profe? Sí.
Dada la diversidad de géneros que cultivaron los romanos, los temas abordados tienen un gran espectro que incluye desde los orígenes de Roma hasta la crítica de la vida política y las costumbres de la sociedad romana. Listo, eso está transparente, ¿cierto? No creo que vamos a ahondar en ello, ¿sí? Crítica de la vida política y costumbres de la sociedad romana como modelo, ¿sí? Bueno, Juan Pablo, sus poemas. Poemas van desde el elogio de la vida campestre hasta el amor desesperado, o el ataque virulento a otros poetas. En la prosa, especialmente en la historia, intentaron preservar la memoria del pueblo romano y justificar el modo en que prácticamente se apropiaron de casi todo el mundo conocido. Eso. Entonces miren este apartado. Lo que yo subrayo lo hago, no es de gratis, y no es como que, ay, tan bonita esta frase como se escucha de chévere, no. O sea, créanme que todo lo que les he subrayado es por algo, ¿sí? Ahora bien, este asunto de justificar el modo en que prácticamente se apropiaron de casi todo el mundo conocido en aquel entonces, eso tiene que ver con lo siguiente. Para los romanos, ellos le estaban haciendo un favor al mundo, ¿sí? A las civilizaciones, es decir, ellos hablaban de la gloria de Roma. Era algo así como que, pero es que deberían sentirse agradecidos, dado que los estamos culturizando, les estamos llevando la civilización a estos persas salvajes, a sí, civilizados, promiscuos, como si ellos no lo fuesen, bueno, y toda esta serie de cosas, ¿sí? Entonces ellos veían a la empresa de llevar la gloria de Roma a todas partes del mundo como una labor, ¿sí? Como una obligación. Esa era la tarea de Roma. Y pues en cierta medida lo lograron, ¿cierto? Unificar un montón de culturas. Bueno, igual la dicha no les duró tanto. A ver. ¿Paula puede leer o hay mucho ruido en su casa? No puede leer, no hay ruido. Listo. Preciado. Si a esto sumamos, Si a esto sumamos sus textos jurídicos y filosóficos, no puede quedar la menor duda de que la literatura romana, junto con la griega, es una de las principales columnas de la cultura occidental. eso. No en vano, cuando uno hace alusión a textos de la literatura universal, es muy habitual encontrar, por lo menos en el top 10 se encuentra con textos clásicos griegos, Homero, la Odisea, la Ilíada, algunas tragedias de Sófocles y hablando de textos romanos, algunos manifiestos tratados de Cicerón, de Séneca o poemas del mismo Ovidio, ¿sí? Vamos ahora a meternos propiamente en las obras. A ver quién falta. Julián. Las cartas de Lucilio. Las cartas a Lucilio de Séneca. Conocida en algunas ocasiones como cartas de Estoico, se trata de un conjunto de 124 cartas que escribió Séneca en los 3 últimos años de vida. Todas estas cartas empiezan con la frase Séneca, suo Lucilio, Salute. Salutem. Séneca saluda a su Lucilio. Y finalizan con la palabra vale, adiós en latín. Entonces es como, gracias Julián, es como un decálogo, ¿sí? Un conjunto de preceptos que le hereda Séneca a su discípulo Lucilio. ¿Quién recuerda cuál fue una de esas enseñanzas que vimos en el fragmento de ayer, que le lega Aristóteles a Alejandro Magno? No era ni la del amor, ni la de la estrategia militar o la posición privilegiada que tenía Grecia. Era otra. Y eran 3. Entonces, ¿cuál queda? ¿Quién se acuerda?
¿Qué era la virtud según Aristóteles? ¿Cómo sería alguien virtuoso? Alguien que se entrega por completo a sus pasiones. ¿O cómo? ¿Cuál era ese rasgo entonces? Pero ¿por qué les da miedo hablar? Como si yo me fuese a enojar porque dicen algo que no es. ¿Quién se acuerda? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que se le escuchó como entrecortado. Ya. ¿Desde dónde? ¿Qué fue lo último que me entendieron? No hagan esa cara, porque entonces siento que, que no me han entendido nada de la lección. No, profe, eso sí, o sea, se le entrecortó cuando cuando comenzó a preguntar. Listo, bueno, repito. ¿Cómo es el perfil de un hombre virtuoso? ¿Sí? ¿En qué se basa la virtud o en qué consiste la virtud según Aristóteles? Un hombre virtuoso es aquel que cede y se entrega siempre a sus pasiones, ¿o no? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué procura mantener? Equilibrio. ¿Cómo, Julián? Un equilibrio. Eso, muy bien, un equilibrio, ¿cierto? Un balance, una mesura. A eso se le denomina sofrosine, ¿sí? Ese era el término griego, sofrosine. Para Aristóteles, en eso consiste la virtud. Luego, Séneca y otro grupo de filósofos van a fundar la escuela de los estoicos, ¿sí? Y el estoicismo justamente defiende esa postura de la moderación, la mesura en todos los aspectos de la vida, es decir, el término medio en las cosas, ni muy muy ni tan tan, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, eso supongo que lo van a ahondar más con el profesor Alexander. La Eneida de Virgilio. Harold. La Eneida de Virgilio, una epopeya escrita en latín durante el siglo I a.C., encargada por el emperador Augusto con la finalidad de enaltecer el imperio y atribuirle un origen mítico. Eso, muchas gracias. Entonces, la Eneida es a la cultura romana lo que la Odisea y la Ilíada a la griega, ¿sí? Lo mismo pasa con Virgilio. Virgilio es el Homero de los romanos, ¿me entienden? A nivel de epopeyas están en el mismo grado, ¿sí? Repito, Homero, Virgilio, Odisea, Eneida. La Eneida describe el origen mítico, sacro del Imperio Romano. Ahorita vamos a ver un pedacito en el que se resume. Para ellos, ah, para los romanos, todo el imperio se había erigido sobre los sucesores de Héctor, príncipe de Troya, y Rómulo y Remo también eran descendientes pues, de ciertas deidades. Ahorita vamos a ver eso bien con detalle. Pero entonces la Eneida narra ese origen mítico, santo, bueno, santo no, santo hace alusión al medioevo, sacro del Imperio Romano. Los 12 Césares de Suetonio, una recopilación biográfica sobre la vida de los primeros 12 Césares romanos. Sí, esto simplemente es un texto de carácter histórico, como una compilación biográfica. A ver esta epístola de Horacio. Pulido. Se fue. La epístola a los pisones de Horacio. Es conocido por ser como uno de los pilares del clasicismo literario. Enaltece modelos griegos como maestros y otorga consejos técnicos para los poetas jóvenes. Listo, entonces miren, insisto, la literatura servía mucho a manera de
de instrucción, ¿sí? Buscaba instruir a las personas en las artes, en la política particularmente, e incluso vamos a ver ahorita cómo en el arte de amar de Ovidio, Ovidio da consejos justamente sobre cómo amar, sobre cómo conquistar a una mujer o incluso a una mujer sobre cómo proceder cuando un hombre la está cortejando, ¿sí? Entonces, aquí puede decirse que empiezan a gestarse los primeros textos de pedagogía, ¿sí? Los primeritos. Ahorita leemos un par de fragmentos para que lo evidencien de primera mano. A ver. Sara, el arte de amar de Ovidio. Se trata de un poema didáctico que fue escrito en latín y se publicó en los años 2 a.C. y 3 a.C. Posee 3 libros en los que se otorga varios consejos sobre el amor y sus relaciones. En estos consejos destacan los lugares donde encontrar mujeres, cómo conquistarlas, cómo seducirlas, cómo hacer que el amor perdure e incluso cómo recuperarlo. Listo, entonces Ovidio era como el duro de duro, ¿cierto? En términos amorosos. Bueno, esto es simplemente un anexo que les pongo para que no vayan a confundir. Vean, el que me confunda literatura latina con literatura romana, le pongo en -10. Hemos estado hablando de eso desde el inicios de semana. Y miren que aquí les pongo de manera resaltada, subrayada, en negrita, en fin, la diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de literatura latina, en cambio, podemos rastrearle o dividirle en función de al menos 4 diversos periodos históricos, o facetas, o edades. La antigüedad romana, que es el que estamos abordando, literatura romana. La Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. Todas esas edades, todos esos periodos comprenden o componen a la literatura latina. Pero, como estamos viendo literatura romana, solo nos interesan estos subperiodos. Periodo preclásico, periodo clásico, periodo clásico que se divide en época dorada y época argentea, y periodo posclásico, ¿sí? Aquí les dejo pues algunos autores, algunas obras. Ojo, recuerden entonces que para los romanos era sumamente importante el ámbito político. No en vano, Cicerón, ¿sí? Cuando vimos acá lo de la oratoria, se me pasó comentarles eso, escribe, entre muchos otros tratados, un tratado sobre el destino. Se llama Sobre el hado, ¿sí? Sobre el hado. Mire que mantiene el concepto griego, hado. Y él allí defiende la concepción, la idea de que la libertad humana existe, ¿sí? Básicamente dice, listo, está el hado, pero eso no puede implicar cierto determinismo. ¿Por qué? Porque si el hado existe, no podemos organizarnos como sociedad. No es posible la sociedad. ¿Por qué? Porque no somos libres. Si no somos libres, no somos responsables de nuestras acciones, ¿sí? Y claramente, para organizarnos en una estructura política, social, cultural, necesitamos de ciertas jerarquías, de determinado orden, en fin. Entonces, él en sobre el lado defiende que la libertad humana sí existe. Imagínense cómo funcionaría una sociedad en la que todo el tiempo las personas culpasen al destino de las cosas. Entonces sale un individuo, va, roba un banco, masacra un montón de gente y dice, no, es que era mi fato. Helado, yo tenía que robar ese banco, esa viejita que maté, las Moiras habían decidido que hoy tocaba. Yo fui un juguete de los dioses, yo solamente hice la voluntad de Helado, ¿cierto? Claro, ¿quién le dice algo pues? ¿Cierto? ¿Cómo lo judicializamos? ¿Cómo lo juzgamos? En términos de una república, ¿cierto? Entonces, lo que hace Cicerón, mediante esos tratados, es empezar a derribar un poquito estas concepciones míticas que estaban tan arraigadas de la cultura previa y educar un poquito más al pueblo, como que listo, helado, muy bonito y todo lo que quiera, pero el ser humano es libre y usted es responsable de lo que hace y de lo que no hace, ¿sí? Insisto, entonces la literatura todo el tiempo es a las veces de instrumento, ¿sí o qué? Para moralizar, para educar, para instruir. Bueno, ¿cuánto queda? Yo creo que alcanzamos. Les voy a compartir entonces
un par de poemas de Ovidio. A ver. El arte de amar. Vamos a ver si aprendemos un par de cosas para los que seamos un poquito lentos en este ámbito. ¿Quién quiere? De los hombres, ¿quién se pone la 10? A ver si aprendemos algo. El circo, como otros espectáculos públicos, ofrece inmejorables oportunidades para la conquista. Ojo pues al tip, a los tips que nos van a dar ahí. ¿Quién? A ver, Juan Pablo. No. Ah, pero ¿cómo así Avendaño? Ay, Dios mío. De verdad, ¿se van a timbrar por eso? Por Dios. Natalie, a ver, Natalie, vean, no les da pena. Hágale, Natalie. Profe, ¿de dónde? Todo ese pedacito, siéntate. Bueno, Si nadie te lo impide, siéntate. Si nadie te lo impide, muy cerca de tu amada. Arrima tu costado hasta donde te sea posible a su costado. Será más fácil, ya que la proximidad, aunque no quieras, obliga a juntarse y habrás de tocar a la joven para imperativo del lugar. Busca entonces el comienzo de una conversación amistosa y que unas frases típicas provoquen las primeras palabras de quienes, así, de quienes son los caballos que llegan. Procura preguntarlo con interés y sin dudarlo. Sea quien fuere, aplaude a ella quien ella aplauda. Y cuando llegue la concurrida procesión presión. con los dioses sobre lo que dice ahí, no alcanzo a escribir. Ebúrneas. Ebúrneas. Es un material similar al mármol. Ok, andas. Te aplaude con mano entusiasmada a Venus, su protectora, y como suele acontecer, si por casualidad una mota de polvo en el regazo de la joven cayese, habrás de sacudirlo en tus dedos, con tus dedos. Y si no hay polvo alguno, con todo sacude el que no existe. Si no hay Que polvo, cualquier, invéntese que hay polvo. Hágale, sí. que cualquier pretexto sea apropiado para tu Hágale. para tu solicitud. Si su mano es demasiado caída, ya se entierra, recógelo y presto, levántalo del suelo inmundo al momento como premio de tu diligencia con el consentimiento de la joven. Sus piernas aparecerán visibles a tus ojos. Mira además que quien quiera se siente tras vosotros. No oprima su delicada espalda al apoyar en ella la rodilla. Eso, mejor dicho, ¿cómo ser un Casanova según Ovidio? ¿Cierto? Bueno, a ver, otro pedacito por acá. Ah, ya se acaba. Espero que por aquí había uno bien, bien chévere y se me perdió. Además porque era cortico. ¿Será que era este? No. Ah, bueno, y luego está el original en latín, ¿cierto? Bueno, se me perdió, ni modo. Estaba seguro de... Bueno, alguien que lea este entonces. Esperen, yo miro si estaba más abajo. No. Alguien que lea antes ese pedacito. Mariana. No existe mujer que cortejada convenientemente sepa resistirse. Que alcance a tu mente ante todo la convicción de que todas pueden ser conquistadas. Las conquistarás. Tú tiende únicamente las redes. Enmudecerán los pájaros en primavera, las cigarras en verano y el perro del Ménalo dará la espalda a una liebre. Antes que una mujer cortejada con dulzura rechace a un joven incluso esta que podrías pensar que no quiere, querrá. Del mismo modo que la furtiva Venus es grata al hombre, también a la mujer. El hombre disimula mal, ella desea con más discreción. Convenga a los varones el no solicitarla a los primeros. La mujer, rendida enseguida, hará el papel de conquistador en los muelles prados, mugiendo la vaca llama al toro.
Es siempre la yegua quien solicita con sus relinchos al caballo de córneas pezuñas, más moderado entre nosotros y no tan violento en el deseo. Listo, básicamente uno de los tips ahí que le da a la figura masculina es, y en términos antioqueñas, el que demuestra el hambre. ¿Sí, sí o qué? Bueno. Y así hay un montón, pues el tratado naturalmente es más largo. Ahí leímos un par de fragmenticos. Pero entonces miren lo simpático, ¿cierto? Todo un montón de tips y de consejos para triunfar no solo en las artes del amor, sino prácticamente para cualquier otra dimensión de lo humano. Sí, aquí simplemente tomamos uno de Ovidio, que es uno de los textos pues más. Profe, Sí. una pregunta. Ujú. ¿Cuál? ¿Usted alguna vez utilizó uno de esos tips? ¿Y si te sirvió? Yo creo que están fuera de contexto los consejos, ¿cierto? Bueno, para contestar, no. No lo he hecho, aunque no estaría mal, ¿cierto? ¿Quién quita? Cuando menos piensen, resulte yo con una sugar mami. Muchachos, ya no voy a ser su profesor. Me voy para el extranjero. Gracias a Ovidio. Bueno. Veamos un pedacito y el tiempo que quede charlamos sobre el mito en el cual está basado toda la Eneida, el mito de la, fundacionista de la creación del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había Me salió que la conexión es inestable. ¿Sí se está viendo bien el video o no? No. Suave. Voy a intentar volver a dar play y si no, mañana se los muestro de nuevo. A ver. varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó y viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola, hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Ah, me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Dos de sus facetas pues más marcadas, ¿cierto? La guerra y pues el ámbito amoroso, ¿sí? Entonces todo este imaginario de la fundación de Roma a manos de Rómulo, por eso Roma, está allí en la Eneida. Voy a dejar la grabación hasta aquí.